Hi everyone, I'm Alex, and this is the magic of languages with Alex. En el contenido de hoy quiero que abordemos uno de los aspectos formales de la lengua de mayor importancia y más estratégico, el artículo inglés. Tenemos dos, ¿verdad? Que significan el, la, lo, las y en, un, uno, una, unos, unas. Estos dos artículos son elementos, en el caso del artículo determinado de definite article, se usa para preceder sustantivos específicos, muy específicos. Cuando digo I want the apple, quiero la manzana, hay conocimiento previo entre el hablante y el oyente, entre los interlocutores, y sabemos de qué manzana a la que nos estamos refiriendo. Por su parte, el artículo indefinido, indefinite article, cuyo significado es muy amplio, un, uno, una, unos, unas, se emplea para determinar o antes de sustantivos generales y no específicos. Veamos el siguiente ejemplo. I want an apple. Quiero una manzana. Estoy siendo muy general, no específico. ¿Cuál manzana? De manera tal que en la clase de hoy vamos a ejercitar el uso de estos artículos a través de un texto significativo. Y vamos a desarrollar un conjunto de actividades para consolidar el uso de los artículos. Veamos entonces. Ustedes lo tienen por acá. El texto se titula A Weekend at the Zoo. Un fin de semana en el zoológico. En las instrucciones, leo, complete el texto en la parte inferior, párrafo 1, con en, the o no artículo. Pero primero hay que leerlo cuidadosamente, intentando comprender el significado del texto. Entonces vamos a rellenar en blanco con los artículos respectivos. En, the. Cabe señalar que en el caso del artículo indefinido, cuando colocamos en, es porque la palabra que le sigue comienza en un sonido vocálico. Por lo tanto, cuando tenemos ese caso, agregamos una N al artículo y suena en. Yo lo voy a leer todo y luego vamos a especificar cuál es el artículo que corresponde en cada uno de los espacios en blanco. Bien, leamos juntos. Last Sunday, my family and I went to the zoo. We always go there at least once a year. Before the alarm clock went off, the kids were already up and jumping in the living room. They get up late at about 8 a.m. on Monday mornings when they have to go to school. Anyway, we had breakfast very quickly at home and went out. It was a sunny day, which was lucky because obviously we all love sunny days. And even more when we don't have to go to work. We got into a taxi and I told the taxi driver where we were going. Everything was perfect. But very soon we realized that the traffic was horrible that day. We immediately got stuck in a traffic jam. We asked the taxi driver if he knew what was happening, but he had no idea. Then we heard John
a radio that had been an accident a few blocks ahead of us. We had run out of luck. Eventually, after 2 hours in traffic and a very expensive taxi fare, we were able to see the animals. Despite some troubles we encountered that day, we had an awesome day. Fin de lectura. Ahora vamos a rellenar cada espacio en blanco con el correspondiente artículo y explicamos en qué contextos se usa cada uno. Comenzamos entonces. Last Sunday, my family and I went to the zoo. Aquí utilizamos el artículo definido. Se usa para nombrar lugares. The zoo, the park, the avenue, the theater, the movie theater. We always go there at least once a year. Aquí utilizamos el artículo indefinido. A year, a week, a month. Before the alarm clock went off, aquí utilizamos el artículo definido. The. Se usa con sustantivos muy específicos. El despertador es muy específico, por eso utilizamos the. The kids, igualmente, en este caso los niños son muy específicos, por lo tanto utilizo el artículo the. We're already up and jumping in the living room. Para nombrar las partes de la casa igualmente específicas utilizo el artículo definido the. Puedo decir in the living room, in the kitchen, in the garage, ¿no? In the bathroom. They get up late at about 8 a.m. on Monday. Cuando nos referimos a los días de la semana, no hace falta utilizar ningún artículo. Digo simplemente on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Sunday. Mornings when they have to go to school. Para decir que voy a la escuela, no necesito utilizar ningún artículo. Voy directamente to school. A menos que vaya como representante o a una diligencia muy particular a la escuela, podría decir to the school. Pero si voy a estudiar, no menciono el artículo, digo to school. Anyway, we had breakfast. Tampoco utilizo ningún artículo, porque para referirnos a un verbo frasal, un verbo, desayunar, have breakfast, almorzar, have lunch, cenar, have dinner, no utilizamos. No decimos I have a breakfast, digo I have breakfast. Anyway, we had breakfast very quickly at home and went out. It was a sunny day. Como es un día soleado, es no específico, ¿sí? Singular, no específico, utilizo which was lucky because obviously we all love sunny days. Cuando tenemos sustantivos generales en plural, no necesito colocar ningún artículo. And even more when we don't have to go to work. Ir al trabajo, no necesitamos utilizar artículos. Directamente go to work, go to work. We got into a taxi. Un taxi que no es específico, uno de tantos, por lo tanto acá uso el artículo indefinido a taxi. And I told the taxi driver, y le dije al taxista, el taxista que sí es más bien específico de ese taxi, lo utilizo, entonces utilizo el artículo the. The taxi driver, where we were going, everything was perfect, but very soon we realized that a traffic was, que una, indefinido, no específico, que una cola, sí que el tráfico estaba horrible, entonces utilizo el artículo indeterminado, a traffic was horrible that day. We immediately got stuck in a traffic jam, nuevamente, una cola, un embotellamiento, utilizo el artículo a traffic jam. We asked the taxi driver, nuevamente, el taxista es un sustantivo determinado, específico, utilizo the. If he knew what was happening, but he had no idea. Then, we heard on the radio, utilizo el artículo, siempre decimos the radio, the TV, the newspaper, that there had been
An accident. Un accidente. ¿Cuál? Es inespecífico. Utilizo an. ¿Y por qué an? Porque la palabra que le sigue comienza con un sonido vocálico. Accident. A few blocks away from us, we had run out of luck. Eventually, after 2 hours in traffic and a very expensive taxi fare, con una tarifa muy cara, porque pasaron la cola 2 horas, y es inespecífica, utilizo a very expensive taxi fare. We were able to see the animals. Son animales específicos los que están en el zoológico. Utilizo entonces el artículo the. Despite some troubles we encountered that day, we had an awesome day. Fin de lectura. En la sección B, deseo que hagamos práctica con la consulta en el diccionario de las palabras desconocidas. Recuerden que una de las tantas estrategias durante la lectura para ganar vocabulario es justamente indagar, investigar acerca de las palabras desconocidas o las palabras claves, aquellas que más se repiten. En ese sentido, me di a la tarea de buscar solo algunas. Veamos las que están marcadas en rojo. Unknown words, palabras desconocidas. Went. Y vean, he colocado entonces la función gramatical de la palabra y el significado lo podemos hacer en un diccionario bilingüe. Yo recomiendo que desde el primer momento sea muy beneficioso emplear un diccionario monolingüe, es decir, inglés-inglés, y que tengamos un diccionario bilingüe a la mano para las traducciones bien acertadas, bien concretas, inglés-español. Pero si empleamos un diccionario monolingüe, inglés-inglés, desde el principio vamos a ganar mucho vocabulario. Y bueno, y hablar una lengua es sencillamente aprender vocabulario, de manera tal que esa es una de las estrategias dinámicas para aumentar el vocabulario. Observen, he colocado PT, que es past tense, el tiempo pasado del verbo went, de went, es decir, el tiempo pasado del verbo ir, go. Luego at least es un adverbio que significa al menos, por lo menos, no less than. Once, otro adverbio que significa on one occasion only, una vez. Once a week, una vez a la semana. Pero también puede decir twice a week, 2 veces a la semana, o thrice a week, o 3 times a week. También tenemos palabras desconocidas como already, otro adverbio, before now or before a stated or suggested time in the past, ya. Y jumping, un verbo que está con ing, pero está con ing porque es una acción que es continua. Presente continuo, cuya estructura es to be, con am, is o are, dependiendo del sujeto, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they are. Y el verbo con ing. Pero tengamos esto en cuenta. El diccionario por sí mismo no nos va a dar los ing, porque se supone que nosotros sabemos de esa implicación en la lengua. Sin embargo, cuando la palabra tiene ing es porque tiene otra función. Por ejemplo, se transforma de un verbo a un sustantivo. Ustedes pueden continuar en la sección 2, en el párrafo 2, con la búsqueda de todo el vocabulario desconocido. Me lo colocan en la cajita de comentarios y yo daré respuesta y haré corrección y podemos hacer un feedback, una retroalimentación. De esta manera el canal crece, ¿no? En la sección C voy a hacer algunas preguntas acerca del texto para aumentar la comprensión a partir de las ideas principales. Esta es una muy buena estrategia también durante la lectura o después de la lectura. ¿Por qué hacerlo? Porque nos permite ubicarnos, permite extraer elementos del texto que van a coadyuvar con mi comprensión del mismo. Observemos, ustedes las tienen por acá. When did you and your family go to the zoo? Vamos a utilizar palabras interrogativas. Las voy a dejar por allí, en una lista. Acá las que vamos a usar son when,
las llamamos WH questions, porque comienza con WH. When, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, H-O-W, H-O-W, cómo, where, dónde, what time, a qué hora, whose, de quiénes. Por aquí las dejo, en otro capítulo las vamos a trabajar exhaustivamente. Vean entonces, la estructura universal de una pregunta en inglés requiere una palabra interrogativa, luego un auxiliar, palabra interrogativa primeramente, luego un auxiliar, sujeto y verbo y complemento. Y dice así: When did you and your family go to the zoo? ¿Cuándo fueron tú y tu familia al zoológico? Y respondemos extrayendo información del texto. Otra pregunta: How often do you go to the zoo? ¿Con qué frecuencia vas tú al zoológico? Observen cómo arriba teníamos did y en la siguiente do. Cuando usamos did, el auxiliar did, eso quiere decir que la oración es una oración interrogativa en pasado. El did me indica que la oración está en pasado interrogativo. Y cuando utilizo do o does, en el caso de how often do you go to the zoo, do indica que es una oración en presente afirmativo. Recordemos, do, does. Do se conjuga este auxiliar con los sujetos, los pronombres I, you, we, you, they. Y does con las terceras personas en singular, he, she, it. Otra interrogante: What were the kids doing before the alarm clock went off? ¿Qué estaban haciendo los niños antes que la alarma sonara? Observen que ahora tenemos es were. Y were es un auxiliar, a helping verb, así se le dice en inglés, helping verb o auxiliary, que se usa para hacer preguntas en pasado continuo y en combinación con el pasado simple. Luego haremos un contenido exclusivamente para trabajar con oraciones interrogativas. La siguiente: What time do they get up on Mondays? ¿A qué hora se levantan los lunes? Entonces, do, porque el sujeto es they y la oración está en presente interrogativo. Where do they go on Monday mornings? ¿A dónde van los lunes en la mañana? ¿A dónde van ellos los lunes en la mañana? Otra oración en presente interrogativo. ¿Y how was the weather like? ¿Cómo era el clima? Mira esa estructura. Si digo how's the weather like, ¿cómo es el clima? Pero si digo how was the weather like, ¿cómo era el clima ese día? Bien, hacemos cierre de este contenido invitándolos a desarrollar las actividades, ¿sí?, allí indicadas, a dejármelas, las dudas, los comentarios en la cajita y a interactuar conmigo. Esperen mi próximo contenido. No olviden suscribirse y estar en contacto conmigo para conformar la mayor red de aprendizaje. Thanks so much. Bye.